Shalom, les habla la doctora Nerida Romero, pastora de la congregación Yeshua en Ertamit en Brandon, Florida, y maestra de Teshuva.tv. Hoy continuamos con el tema ¿Quién es Yeshua de Nazaret? Siguiendo al Evangelio de Mateo, hoy en los capítulos 11 al 13, el cual ha sido subtitulado El Mesías Revelado, Mateos capítulos 11 al 13. Así que si usted tiene su Biblia a mano, por favor vaya conmigo al capítulo 11 de Mateo, verso 1. Y dice así: Y sucedió que cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel de las obras del Mesías, mandó por medio de sus discípulos a decir a Yeshua: ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y Yeshua les respondió: Vayan y cuente a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Y el verso 6, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Y qué está sucediendo con la pregunta de Juan? Juan pregunta, quiere estar seguro de que si él es el Mesías o tienen que esperar a otro. ¿Por qué? Porque la expectativa en aquel tiempo era que cuando el Mesías venía para sacar a todo el pueblo de Israel de opresión de gobiernos extranjeros. Por ejemplo, en este caso, ellos están bajo dominio de los romanos. Y recuerden que los romanos fueron muy, muy crueles con el pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos esperan que cuando venga el Mesías, una de las cosas que el Mesías va a hacer es destruir a los romanos, destruir a la opresión de los extranjeros sobre la tierra de Israel, para que ellos vuelvan a tener dominio propio como una nación, el reino de Israel como tal sea reunificado, restaurado, todas las tribus, todas las 12 tribus, y así poder vivir en paz conforme a lo que ellos creen que ha dicho Hashem en su palabra. Pero ¿qué sucede? Que no ven que Yeshua está haciendo nada de estas cosas. Ellos esperan un Mesías. La expectativa de ellos es un Mesías guerrero, un Mesías que venía con un ejército a devolverle a Israel su identidad como una nación y el dominio de nuevo como un reino. Pero no está sucediendo así. Entonces, ¿qué le contesta Yeshua a los discípulos de Juan? Le dice: los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Otras versiones dicen que no encuentran en mí tropiezo. ¿En qué sentido? De que por las expectativas que ellos tienen del Mesías, que no sea lo que ellos, que porque no es lo que ellos esperaban, por eso duden. Porque en este caso, Yeshua no vino a la primera vez con la intención de destruir, sino de traer, comenzar el reino de Dios en la tierra o comenzar la era mesiánica a través de Yeshua. Y vamos a ver más adelante, sobre todo en el capítulo 13, que las parábolas explican estas cosas. Y sabemos que sobre todo en el libro de Isaías habla con respecto a estas cosas. Un ejemplo, Isaías 29, verso 18 dice: En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad de las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Otro, Isaías 35, versos 4 al 6. Dice, el verso 5 dice: Entonces abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Y sucesivamente versos proféticos que la gente entendía que tenían que ver con el Mesías. Por lo tanto, en este caso, Yeshua no viene a destruir, no viene con violencia, sino que viene a presentar la verdad del reino de Elohim. En el verso 7 del capítulo 11 dice: Mientras ellos, los discípulos de Juan, se iban,
Yeshua comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Aquí Yeshua está citando a Malaquías. Malaquías 3:1 dice: Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y quién es el mensajero del pacto? Yeshua. Aquí está hablando de dos mensajeros. Está el mensajero que prepara el camino y el mensajero que de parte de Hashem, de parte de Adonai, que es el mensajero real, el mensajero del pacto que representa a Adonai mismo y viene a hablar sobre su reino. Otro es Malaquías 4:5, dice: y les envió al profeta Elías antes que venga el día del Señor, o sea, el día de Hashem, día grande y terrible. En el verso 11 del capítulo 11 dice: en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y no era que Juan era bautista, sino que Juan sumergía en las aguas. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley y la Torá profetizaron hasta Juan. En otras palabras, él está expresando que muchos en ese tiempo estaban tratando de realizar el reino de Israel de nuevo, pero con violencia. Y ese no es el modus operandi del Señor, o sea, esa no es la forma en que Él opera. Y Él dice por qué los violentos tratan de conquistar a la fuerza, y no es con fuerza física, sino con la fuerza del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo. Y habla en el verso 14: y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. ¿Por qué dice que él es el Elías? Porque en Malaquías 4:5 ya habíamos leído: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Hashem, el día de Adonai, grande y terrible. Usualmente eso lo relacionamos como con el Yom Kippur, el último Yom Kippur que va a haber. Pero recuerden que las cosas en el Señor no necesariamente ocurren lineal, en una forma lineal como estamos acostumbrados a haber sido enseñado en el cristianismo, sino con el Señor todo es cíclico, y muchas veces cuando es cíclico están ocurriendo muchas cosas a la misma vez. Es el comienzo. La primera vez que Yeshua vino, comenzó la era mesiánica, empezó a crecer, empezó a ser traída, como decía Yeshua, arrepentido, porque el reino de Dios, el reino de Elohim, se ha acercado, está aquí ya. Y por eso dice: el que tiene oídos, que oiga. Y cuando él dice que vino a sanar los sordos y a los ciegos, tenemos que ver que no son solamente sordos y ciegos y leprosos físicamente, literalmente, sino también las personas que teniendo ojos no ven, que teniendo oídos no escuchan, que están impuros ante la presencia del Señor. O sea, que hablan más bien también del estado de la mayoría de la persona en este tiempo. En el verso 16 dice: pero ¿con qué compararé a esta generación? Y el término de comparar, cuando hablan así, ¿con qué compararé?, es una forma de enseñar en términos de parábolas, comparando, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Dice: ¿con qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre,
que come y bebe y dice, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. ¿Y qué quiere decir eso? Que los dos, Juan y Yeshua, tenían una forma de proclamar el reino. Juan tenía su rol, su función, su propósito, de su manera de hacerlo, y Yeshua tenía otro. Los dos proclamaban la misma verdad y no tenía que ser en la misma forma. ¿Quién estaba correcto? Los dos, porque cada cual hace conforme a como el Espíritu Santo les dice que hagan. No todo el mundo tiene que hacer como hizo Juan, no todo el mundo tiene que hacer como hizo Yeshua. Es como el Señor le dice a uno cómo presentarse, cómo extender el reino. Hay personas que lo hacen de una forma y otras personas lo hacen de otra. No significa que uno es mejor o mayor que el otro, o que una forma es mejor que la otra, sino es el propósito y la meta es la misma. Por lo tanto, él está haciendo la comparación entre Juan y él. Y en el verso 20 dice, entonces Yeshua comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Recuerden que el propósito de venir Yeshua la primera vez era para que hubiera arrepentimiento, para que escucharan, se arrepintieran y comenzaran a obedecer conforme a el reino de Elohim. Y habla de 3 ciudades en específico. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos, hasta el Hades? Recuerden que Hades es un término griego para decir el lugar, el Seol, el lugar de los muertos. Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, hubiera permanecido hasta hoy. Dando a entender que si estas ciudades hubieran visto, Sodoma y Gomorra hubieran visto lo que están viendo en este momento que Yeshua está haciendo, se hubieran arrepentido. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo Yeshua dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los sabios y los inteligentes? Los que en este tiempo se consideran que se conocen mejor que nadie la Torah, que se conocen mejor que nadie el plan de Hashem, que se creen los más sabios y que las demás personas no saben nada. ¿Y quiénes son los niños? Los niños son los discípulos, los que están empezando a caminar con Yeshua, los que están empezando a creerle, los que están empezando a obedecer conforme al reino. Y el verso 26 Yeshua dice, sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Por lo tanto, las acciones y las cosas que Yeshua está haciendo y diciendo en este tiempo, en este momento, están revelando el corazón del Padre. Porque, como en otras ocasiones que he dicho, uno no puede establecer reglas sin que primero haya una relación, como hizo el Padre con Abraham. Con Abraham primero estableció una relación íntima de tal manera que Abraham tenía confianza total en Hashem, para cuando Hashem le dijo, es tiempo de circuncidarte, es tiempo de partir pacto conmigo. Entonces Abraham entendió que eso era lo mejor que podían hacer. Tenía ya su corazón estaba entregado al Padre. Por lo tanto, Yeshua quiere decir que viéndolo a él van a conocer realmente el corazón del Padre, porque en este momento Yeshua no vino con venganza. Yeshua viene a establecer relación, a volver el pueblo a que se arrepienta y que retornen, hagan teshuva, regresen al Padre y comiencen a caminar en obediencia, dando frutos de justicia y de rectitud. Y en el verso 28 dice,
vengan a mí, y cuando dice aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, recuerden que cuando él habla con los discípulos habla de una manera y cuando habla con el pueblo común habla de otra. Y luego hablaremos más de eso más adelante. Dice en el verso 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Aquí la palabra descanso, descansar tiene que ver, que es la palabra Shabbat. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso, Shabbat, para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Y qué es eso de yugo? Yugo era una forma de decir interpretación de la Torá. Recuerden que en este tiempo quienes interpretan la Torá son los fariseos, los saduceos, los escribas, y ellos, aunque interpretaban muchas cosas correctamente, otras no, y causaban cargas pesadas al pueblo. ¿Por qué? Porque cuando enseñaban o interpretaban la Torah, lo hacían sin compasión y sin misericordia. ¿Y qué hace Yeshua? Yeshua viene a su yugo, es una interpretación correcta, o no quizá sí correcta, pero más simple, más fácil, más llevadera, que entonces no se convierte en una carga, sino que realmente es una forma, la forma verdadera de interpretar y caminar en la Torah. Y él dice que al obedecer como él interpreta, le va a traer descanso, Shabbat. Recuerden que el Shabbat es muy importante, y no solamente en el Shabbat, está hablando de un Shabbat semanal, sino está hablando de ese reposo que solamente uno en obediencia al Padre encuentra. Y por eso dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Recuerden que su yugo viene siendo sus enseñanzas, su interpretación de la Torah. Y con eso se termina el capítulo 11. Vayamos entonces al capítulo 12 de Mateo. Y dice así, por aquel tiempo Yeshua pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. ¿Okay? Días de reposo, Shabbat. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es que si es día de reposo, ¿qué hacen los fariseos ahí también? Porque recuerden que estaban detrás de Yeshua para cogerlo en algo. ¿Por qué? Para poder declarar que él realmente no es el Mesías. Porque tienen que entender que hasta este momento, por las cosas que Yeshua estaba haciendo, muchos estaban creyendo y entendiendo que sí, él era el Mesías, que no era como las expectativas de ellos, que esperaban que él viniera a destruir a los romanos, a traer guerra, a traer violencia, a volver a reunir el reino en este tiempo, sino que va a ser más adelante. Entonces los fariseos le dicen, ¿pero qué hacen tus discípulos? Es el día del reposo. Pero él les contestó, Yeshua, no han leído, miren qué pregunta, no han leído, sabiendo que ellos son los expertos en la Torá, en los profetas, en todas las escrituras hebreas. ¿Ustedes creen que ellos no saben esto que Yeshua le está hablando? Dice, pero miren la ironía, dice, no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios, o sea, en el templo. En aquel entonces era el tabernáculo. Entró en la casa de Elohim y comieron los panes consagrados. Recuerden los panes que se ponían en la mesa, lo que llaman la mesa de preposición, whatever. Que realmente en el hebreo lo que significa los panes o de la cara, de la presencia de Dios, los panes de la presencia de Dios, que no era lícito comer. Recuerden que en el tabernáculo y también en el templo, semanalmente, cada Shabbat, se ponían 12 panes, cada pan representando una tribu de Israel. Y los panes, según eran sacados, los panes que se sacaban, les era dado a los sacerdotes y los sacerdotes se los comían. Por lo tanto, una vez eran sacados de la mesa que le pertenecía al sacerdote, el sacerdote podía hacer con esos panes lo que quisiera, podía comérselo, podía compartirlo con otras personas.
Dice, ¿cómo entró en la casa de Elohim y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Porque eran panes que le pertenecían a los sacerdotes. Y luego le dice en el verso 5, ¿o no han leído en la Torá que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Aquí profanar no es... Lamentablemente el término profanar para nosotros suena tan feo, pero es que hicieron algo que no era lícito en el sentido del mundo, en el sentido de las cosas comunes, y que era, porque dice, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. En otras palabras, los sacerdotes cuando están sirviendo en Shabbat están trabajando porque esa es su ministración al Padre y su ministración para la ofrenda del pueblo. Por lo tanto, ellos no están reposando, ellos están trabajando, pero no se les considera algo negativo, ni se les considera que están haciendo algo indebido y están sin culpa. ¿Por qué? Porque están dentro del ministerio, dentro del tabernáculo del templo, haciendo la administración al Padre como Él mandó con respecto al protocolo del templo. Porque a pesar de que están trabajando, no les es ilícito, no son culpables porque es trabajo para el Padre. Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Y quién es ese algo mayor? Él. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, y este era el problema principal que Yeshua tenía con los líderes religiosos. Misericordia o compasión quiero y no sacrificio, no hubieran condenados a los inocentes. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. En otras palabras, ellos estaban condenando a sus discípulos. Tenían hambre. Y recoger espiga para comer, para sostenerse, no es trabajo. Porque en la Torá se entienden que la vida es más importante que el Shabbat. El cumplir con salvar la vida es más importante que el Shabbat. Por lo tanto, él le dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Recuerden que en otra parte, en otros evangelios dice que el día de reposo, el Shabbat, fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por lo tanto, cuando es situaciones de vida, de salvar una vida, ya sea un animalito, ya sea un hombre, una persona, eso es más importante que cumplir con el Shabbat. El Shabbat fue hecho para que nosotros tuviésemos oportunidad de reposar y dedicárselo al Padre, tener un día de una relación completa con Él. Es más, sigue sucediendo lo siguiente. En ese Shabbat dice, pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. Recuerden que la sinagoga no es lo mismo que el templo, o que en este caso las sinagogas son sitios donde ellos se reúnen para estudiar, para congregarse, para hablar cosas que están sucediendo en la comunidad, pero sobre todo para estudiar la Torá, porque en el templo se hacían las ofrendas, se hacían los sacrificios, se hacían los ritos conforme al protocolo levítico. Y dice, y estaba allí un hombre que tenía una mano seca, o sea, paralizada, y para poder acusar a Yeshua, miren esto es un Shabbat, dicen, y para poder acusar a Yeshua le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes que tengan una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Y esta es otra forma de enseñar que Yeshua tenía, que va de lo menor a lo mayor. En este caso, algo menor es la oveja y algo mayor es el hombre, una comparación. Por lo tanto, si un animalito de uno se cae en un hoyo o le pasa algo, aunque sea Shabbat, uno tiene que salvar esa vida. ¿Cuánto más si es con respecto a un ser humano?
Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él, ¿cómo lo podrían destruir? Mi gente, están pensando, pensando cómo matar a Yeshua y a Shabbat. Entonces ellos se enojan porque sus discípulos están recogiendo espiguitas para comer y porque él sana a una persona que tiene una mano paralizada, haciendo bien, haciendo justicia, haciendo rectitud, teniendo compasión de las personas, de las vidas, y ellos están planificando matarlo en Shabbat. Verso 15, pero Yeshua, sabiendo, se retiró de allí. Y muchos lo siguieron y los sanó a todos. Estos muchos es la gente común, no los líderes, aunque sí sabemos que algunos líderes creyeron que él era el Mesías. Y les advirtió que no revelara quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Aquí estos versos todos son de Isaías. Y lo que tiene que ver es que recuerden cuántas veces repite la palabra justicia, justicia y rectitud. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento del reino de Hashem, del reino de nuestro Elohim. Por lo tanto, eso es lo que Yeshua ha venido a proclamar en esa primera vez que él viene a la tierra, que viene aquí. Entonces el verso 22 dice, entonces trajeron a Yeshua un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. ¿Y por qué Yeshua le decía a la gente, no digan lo que yo hice? Porque él no buscaba gloria para él no buscaba proclamarlo a los cuatro vientos. Él no, primeramente, porque declarar que él era el Mesías era declarar que era el rey de Israel. Y recuerden que están bajo el dominio del Imperio Romano. Y esa fue una de las razones por la cual luego más adelante lo crucifican. Porque era una oposición al Imperio Romano. Verso 23. Todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? El término hijo de David era un término para el Mesías. Y recuerden que todavía tienen duda. ¿Por qué? Porque la expectativa del Mesías no era que viniera a sanar, no era que viniera a hacer obras compasivas. Sí esperaban milagros, pero la prioridad de ellos era que él destruyera a los romanos y reunificara al pueblo de Israel, al reino. Pero cuando los fariseos oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Yeshua sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes, que es lo que Yeshua está proclamando desde que abrió por primera vez su boca para ministrar. Que el reino de Dios ha llegado. Por lo tanto, las cosas que él hace no es por sí mismo, sino por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en él. O cómo, verso 29, o cómo puede alguien entrar en la casa de un fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, y entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama.
Pero les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. O sea, es una rebeldía y una proclamación directamente al Padre. Porque el Espíritu Santo es el Padre, es el poder, por la forma en que el Padre se manifiesta. O sea que básicamente, ¿qué están haciendo las personas? Están blasfemando directamente, en un término legalmente, están cometiendo Maal. Y recuerden que una persona cuando comete Maal, el Padre tiene todo derecho legal a exterminar a ese individuo. Verso 32 dice, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Este siglo es un término que usan los judíos, Olam Hazé, el presente, el tiempo presente, y el venidero es Olam Habá, que es la era mesiánica. Y sigue hablando diciendo, hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí recuerden que el árbol es un símbolo del hombre. Por lo tanto, si un árbol bueno va a dar buen fruto, si un árbol malo va a dar fruto malo. En otras palabras, sus acciones. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, esos son el fruto, lo que sale del corazón de ellos. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. ¿Cuál es ese tesoro? Su corazón. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Recuerden que conforme a los proverbios, por ejemplo, Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca preserva su vida, el que mucho abre sus labios termina en ruina. ¿Por qué? Porque las palabras o son para vida o son para muerte. Entonces algunos de los escribas y fariseos, recuerden que no eran todos, algunos escribas y fariseos dijeron a Yeshua, maestro, miren cómo le hablan, maestro o rabí, queremos ver una señal, en otras palabras, un milagro de parte tuya. Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Aquí le estaba diciendo ya, dándole una idea de cómo iba a morir. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más que Jonás está aquí. Recuerden que Jonás fue enviado para que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Y Jonás estaba molesto en ir porque sabía que si se arrepentía, Dios no los iba a castigar, no los iba a destruir como había dicho que iba a hacerlo. Por lo tanto, en otras palabras, Jonás dice, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo? ¿O para qué? Si como quiera tú los vas a salvar si se arrepientan. Verso 42 dice, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más que Salomón está aquí. En otras palabras, Yeshua se ha comparado con el Shabbat, se ha comparado con Jonás, se ha comparado con la reina del sur. En otras palabras, que todas esas cosas son importantes, pero él, lo que él está haciendo, lo que él representa, quien él representa, es mucho mayor que todo lo que anteriormente había pasado. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no halla. Recuerden que lugares áridos, secos, están asociados con espíritus inmundos. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, o sea,
del individuo donde se encontraba, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Recuerden que le estaba hablando de Jonás. Y cuando Jonás fue, el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios no los destruyó. Pero sabemos que más adelante, muchos años después, el pueblo de Nínive vuelve a hacer lo mismo que estaban haciendo. En otras palabras, después del arrepentimiento, después del ayuno, ellos se limpiaron y se libraron de todas esas inmundicias que había en ellos. Pero al pasar el tiempo, vienen y hacen lo mismo. Entonces ahora el estado es peor. ¿Por qué? Porque si conocieron en un momento dado, perdón, la restauración, el arrepentimiento, el perdón, y estaban haciendo justicia y rectitud, y de momento cambian y vuelven a hacer lo que hacían antes, es peor. Por lo tanto, entonces, si no se arrepienten de nuevo, ¿qué viene? La destrucción. En eso es lo que está Yeshua hablando, refiriéndose en ese sentido, que si los individuos se arrepienten, el arrepentimiento es para que haya cambios, sean cambios permanentes. Mientras Yeshua aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Yeshua respondió al que le informó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, miren aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, no la de él, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Por qué él dice eso? Porque como él dice, los que obedecen al Padre, esos son su verdadera familia. ¿Por qué? Porque son la comunidad del reino de Elohim. Así que vayamos un momentito ahora al capítulo próximo. Perdonen. Este polen está terrible. Capítulo 13. El capítulo de 13 es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí comenzamos a ver algunas de las parábolas de Yeshua. Y antes de empezar con eso, quiero mostrarle a qué se refiere con las parábolas. Dice, parábola en hebreo la palabra mashal. Es una forma de enseñar algo difícil haciendo uso de comparaciones para simplificar el mensaje. El propósito no es ocultar una verdad, sino declararla. Por lo tanto, en forma de parábola es enseñar haciendo comparaciones para simplificar, para que la gente entienda. Yeshua enseña en parábolas al pueblo, pero habla claramente y directamente a sus discípulos porque ellos vieron con sus ojos, oyeron con sus oídos y creyeron con sus corazones para obedecer y dar el fruto correspondiente de justicia y rectitud que es lo mismo que el reino de Dios. La parábola principal para poder entender todas las demás es la del sembrador. Así que vayamos ahora al capítulo 13 para que entendamos lo que él está hablando en su primera parábola. Recuerden que esta es la parábola más importante. Y dice, ese mismo día, o sea, recuerden que estamos en Shabbat todavía, ese mismo día salió Yeshua de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. ¿Por qué se sentaba? Porque era costumbre de los rabinos enseñar sentados, así como Moisés se sentaba a enseñar. ¿Y qué hacían? La barquita de ellos la alejaban un poquito de la orilla y
Y si estás en el lago de Galilea, formaba como si fuera un anfiteatro. Y la voz de él, por la forma en que estaba sentado y el público alrededor, en la playa, en la orilla, su voz quedaba amplificada. Y dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron, o sea, la semilla. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos dijeron a Yeshua, ¿por qué les hablas en parábolas? Yeshua les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y aquí algo que lamentablemente enseñan, no es que Yeshua estaba escondiendo la verdad del reino al pueblo, sino que trataba de explicarle con parábolas, en comparaciones, en una forma simple para que ellos entendieran. No era que él no quería enseñarle, pero con los discípulos hablaba más claramente. Cuando dice aquí misterio, no es tanto que sea misterio, sino las verdades del reino. Dice, con los discípulos no tenía que hacer eso porque los discípulos entendían. Los discípulos veían con sus ojos, entendían, escuchaban con sus oídos. Se arrepintieron, obedecieron y caminaron con Yeshua. Ya ellos ya entendían y reconocían que Yeshua era el Mesías. No tenía que hablarle en parábola para que ellos entendieran, porque ellos aceptaron de primera lo que Yeshua les habló. Pero el pueblo no podía hablarle directamente porque no entendían. Vamos a seguir leyendo para que veamos, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En otras palabras, ellos que entendieron, que recibieron, que se arrepintieron, que obedecieron, que caminaban con Yeshua, se les seguía dando más y más y más y más. Pero aquello a quien él hablaba con parábolas, a unas parábolas que la gente no entendía, dice, aún eso se le quitará porque no entendieron. Por eso en el verso 13 dice, por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. En otras palabras, el propósito de Dios a través de Yeshua enseñarle al pueblo con parábola era haciendo una forma simple para que entendieran, pero el pueblo estaba tan insensible. El pueblo estaba tan ciego espiritualmente, ellos estaban tan sordos espiritualmente que ni siquiera las parábolas, que eran una forma de enseñar simple, no podían entender. Porque el propósito de Dios no era que no se sanaran, el propósito de Dios no era que no escucharan, el propósito de Dios no era que vieran y entendieran, al contrario. Pero esto da a entender que el padre estaba ya medio frustrado. Porque él dice, ni aún hablándole simplemente a estas personas entienden, porque sus corazones están engrosados, sus mentes, su ser, sus vidas están envueltos en tantas cosas, en tanta idolatría, en tantas cosas paganas, con los romanos y con todo lo que los envuelven, que no pueden ver, aún teniendo ojos, ni escuchan, aún teniendo oídos. Y en el verso 16 Yeshua dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no vieron, y oír lo que ustedes oyen y no oyeron.
¿Por qué? Porque muchos de ellos murieron con la esperanza de ver al Mesías. Tenían fe, pero no era el momento. Hasta ahora, que en este momento que Yeshua habla con sus discípulos, y sus discípulos, sus corazones estuvieron dispuestos a escuchar, a entender, a obedecer, a arrepentirse y a seguir a Yeshua. Entonces, pues, escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no entiende, ¿okay?, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. O sea, los discípulos a los cuales Yeshua les habló y no entendieron, son aquellos que la palabra cayó junto al camino. Y luego vamos a ir un poquito más adentro en esto. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es temporal. O sea, la recibió emocionalmente. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción, la persecución, enseguida se aparta de ella. ¿Okay? El discípulo que recibe está contento y está gozoso emocionalmente, se siente bien, pero cuando viene la opresión, cuando viene la tribulación, la echa a un lado. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. En otras palabras, las distracciones, todas las cosas que están pasando a su alrededor, son más fuertes que la palabra que recibió. Las preocupaciones, las cosas del mundo, las situaciones, todo tipo de distracción. Entonces, a pesar de que recibió la palabra, no da fruto esa semilla. Y el verso 23 dice: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Es oír, entender. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. En otras palabras, recibió, se arrepintió, entendió y comenzó a caminar conforme al reino y dar fruto conforme al reino. Por lo tanto, volviendo a la parábola del sembrador, la semilla es el mensaje del reino, las palabras de Yeshua, lo que Yeshua habla. Semilla es el mensaje del reino. El camino es el discípulo. Las aves es el adversario, Satán. Y hay 4 terrenos: el que cae junto al camino, los pedregales, los espinos y la tierra buena. ¿Y cuál es el fruto que se espera? Acciones buenas de arrepentimiento que producen justicia y rectitud, lo que el judío llama mitzvot. Mitzvot. La interpretación: solo aquellos que obedecen el mensaje del reino de Dios y perseveran en él pueden perdurar para producir fruto abundante para el reino de Dios. Solamente 1 de cada 4 persevera. 1 de cada 4 persevera. ¿Por qué? Porque son 4 terrenos. El camino es el discípulo, la palabra, el que recibe. Entonces, de acuerdo a cómo es que recibe, es que se sabe si da fruto o no. Y el único que da fruto, a pesar, son 4 terrenos, pero uno de ellos es el que da fruto. Y es aquel que recibe en su corazón la palabra, la entiende y comienza a caminar en ella y comienza a dar frutos. ¿De qué? De justicia y de rectitud, porque esa es la señal del reino. Y luego tenemos la parábola de las cizañas. Dice, Yeshua les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña.
Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. ¿Y cuál es la situación de esto? Es que la cizaña y el trigo, cuando están creciendo, son idénticos. La cizaña y el trigo, cuando están creciendo, son idénticos. Solamente cuando el fruto está maduro en ambos es que se ve la diferencia. Así que vayamos a la parábola del trigo y la cizaña. El sembrador es el Hijo del Hombre, Yeshua. El campo es el mundo o la era presente, lo que se llama Olam Hazé. La buena semilla es el trigo, que son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del adversario. Y el enemigo es el adversario o el diablo o Satán. Y la cosecha es al fin de la era. Los segadores son los mensajeros, que en algunas versiones dice ángeles. Manojos de cizaña los manojos de cizaña son quemados, pero el trigo es llevado al granero. ¿Y qué es el granero? A la Jerusalén de la era mesiánica, el Olam Habá. Interpretación: no todos los que aparentan ser justos, rectos, son ciudadanos genuinos del reino. Dios pues escogerá a los justos de entre los malvados al fin de la era presente. En otras palabras, como le estaba diciendo, la cizaña y el trigo, mientras están creciendo, son idénticos, son iguales, no hay distinción. Por eso el dueño le dice, no las separe, porque no vas a poder distinguir entre uno y el otro, entre el justo y el injusto, porque se parecen. Solamente cuando veas el fruto de cada uno de ellos vas a poder hacer la distinción. O sea, en el tiempo de la cosecha que vas a poder ver la distinción. ¿Por qué? Porque cuando el trigo se llena de fruto, está su fruto maduro, ¿qué hace el trigo? Se dobla. El fruto hace que se doble, que se humille, que se presente en humildad. ¿Y qué sucede con la cizaña? Se mantiene derechita, erguida, arrogante, soberbia, no se dobla. Esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña, el fruto. Por eso Yeshua hace esta comparación, para dejar saber que en el final de la cosecha, la última cosecha, cuando Él vaya a escoger a sus escogidos, a los que son rectos y justos, los que obedecieron, los que se arrepintieron, los que perseveraron en el reino, haciendo obras de justicia y rectitud, Él los reconoce por esos frutos de justicia y rectitud, mientras que la cizaña parece justo, pero no es el verdadero justo, es un impostor. Por eso uno no puede juzgar, porque uno no sabe, pueden parecer las personas muy rectas y muy justas y ser cizaña. Por lo tanto, solamente Dios puede hacer esa aclaración y poder escoger, y va a llegar el momento en el final de todas las cosas, que cuando Él comienza a juzgar, pondrá a los justos a su derecha y los injustos que parecían ser justos, los injustos irán a su mano izquierda, y esos serán quemados. Irán al fuego, al lago del fuego. Por lo tanto, volviendo al capítulo 13, y cuando habla de la mostaza y de la levadura, es porque la mostaza es la semilla más pequeñita, y la levadura solamente hace falta un chispitito, una pizca, para hacer que una masa crezca y se pueda hacer muchos panes. Aquí la comparación es que el reino es la mostaza, y como la levadura, que comienzan pequeñito. Aquí está comenzando el reino pequeñito con los 12 discípulos, pero luego va a hacer crecer y va a ser un reino enorme que va a llenar toda la tierra. Y esa es la comparación que Yeshua está haciendo con eso.
Y dice en el verso 34, todo esto habló Yeshua en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola para que se cumpliera lo que fue dicho por medio profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y aquí pues entonces comienza en el resto del capítulo 13 el Señor a explicarle la parábola, que fue lo que yo le mostré en la lámina pasada. Y recuerden que donde dice el verso 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, sus mensajeros, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En otra palabra, ¿quiénes son los primeros que recogen? Al injusto, al malo, se atan en manojo y son echados al fuego. Son los primeros. No son los justos. ¿Por qué? Porque los justos se quedan con Yeshua en Jerusalén. Entonces dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Y luego habla del tesoro escondido y de la perla. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno viene y conoce el reino, conoce su verdad, uno es lo más valioso y uno está dispuesto a dejarlo todo por esa perla tan preciosa que es el reino, por ese tesoro que es el reino, dejarlo todo para poder tener eso. Y luego habla de la red en el mar. Es lo mismo que la parábola de la cizaña y del trigo. El reino, la palabra, el mensaje es enviado a todas partes, y cuando se viene a recoger al final de la era, que viene a ser el juicio final, cuando se sacan todos los peces, ¿qué sucede? En esa red, tanto peces limpios como peces no limpios. Pues entonces hay que separarlo. Los que no son limpios son echados fuera y los que son limpios se quedan. Igual manera, el que es injusto, los dos son peces, pero uno es limpio y el otro no. Uno es justo y el otro no. Pues de nuevo es lo mismo, de que Dios va a saber recoger lo que son de él y los que no son. Y luego habla de que cuando habla del tesoro que de uno saca déjame leerlo, dice, ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron. Entonces Jesús les dijo, Yeshua, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Tres palabras, ¿qué son las cosas viejas? Las escrituras hebreas que ya están escritas desde hace muchos años, que son las cosas nuevas, la interpretación, la forma de verlo, de interpretarlo, de caminarlo, esas son las cosas nuevas. Uno necesita ambas cosas, lo que está escrito ya, lo que está establecido, y la interpretación conforme a lo que Yeshua está hablando. Y dice, sucedió que cuando Yeshua terminó estas palabras, se fue de allí, y llegando a su pueblo les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía, ¿dónde obtuvo tal sabiduría, estos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Menciona hermana, así que Miriam no se quedó solamente con Yeshua, ella tuvo muchos más hijos e hijas. Y se escandalizaban a causa de él, pero Yeshua les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. El propósito de Yeshua hacer milagros era para que creyeran, no tanto en él, sino en el Padre, que él era el enviado del Padre, era el que estaba mostrando quién era el Padre a través de lo que Yeshua hacía. Y lo más principal de Yeshua era compasión, justicia y rectitud, estableciendo el fundamento del reino para cuando venga la segunda vez, entonces terminar lo que comenzó. Bueno, hasta aquí llega esta parte de Mateo capítulos 11 y 13. Espero que hayan entendido sobre todo un poco más lo de las parábolas, y la intención de Yeshua no es ocultar el reino de Elohim a la gente, sino simplificarle, pero la gente estaba ya tan y tan insensible, y eso aún lo vemos hoy día cuando uno enseña, cuando uno le lleva la palabra a la gente está como, yo lo que digo, alguien me estaba diciendo los otros días que la gente y el pueblo están dormidos. Yo les dije, están comatosos, están en coma,
Así que espero que hayan aprendido algo. Será entonces hasta la próxima vez. Que Dios los guarde, los cuide. Manténgase firme, creyendo, obedeciendo y caminando hacia esa meta que es estar con Yeshua por el resto de la eternidad. Bendiciones.